Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Tres leyes contrapuestas, parte 1. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, en Romanos 8:2-4 el apóstol Pablo declaró lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Comenta el diccionario bíblico Endergaard, Pablo dice aquí algo que es una realidad de hecho. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. La ley puede hacer muchas cosas buenas, nos puede guiar, enseñar y contar acerca del carácter de Dios. Pero la ley no puede dar energía a nuestra carne. Nos puede dar el estándar de Dios, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios. Hasta ahora el apóstol Pablo nos ha presentado tres leyes diferentes. Estas leyes no se complementan, sino que luchan entre sí y se suprimen la una a la otra. Estas leyes a saber son las siguientes. La ley de Dios dada a Israel por medio de Moisés, también llamada ley del Sinaí, porque es en aquel momento que fue entregada. Esta ley establece el estándar de Dios acerca de aquello que para él es justo, santo y bueno. Esta ley es el reflejo de su carácter. El hombre no puede subordinarse a esta ley a causa de la debilidad de su carne. La ley del pecado y de la muerte. Esta ley es una ley en nuestros miembros que nos obliga a ir en contra de ese buen deseo que hay en el corazón justificado de vivir conforme a la ley de Dios. En Romanos 7, 21-24, el apóstol Pablo presentó el problema que esta ley del pecado y de la muerte representa para aquellos que quieren hacer el bien. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que tenemos desarrollado aquí las dos primeras leyes. Una ley está en la mente y quiere hacer el bien. Esta es, por supuesto, la ley de Dios. Pero hay otra ley en oposición, que es la ley del pecado y de la muerte, que está en los miembros de nuestro cuerpo físico, haciéndonos débiles e incapaces de obedecer a Dios, de modo que la ley del pecado se impone en nosotros a la ley de Dios. Así que dicho por Pablo, y siendo esto una realidad de hecho, no podemos obedecer la ley de Dios. Podemos desear obedecerla, pero hay una ley del pecado y de la muerte que es más fuerte y que impide nuestra obediencia, incluso luego de haber sido justificados por la fe en Jesús. El problema es que esta ley del pecado y de la muerte que mora en nosotros es más fuerte que nuestro deseo por obedecer la ley de Dios y vencer nuestra voluntad, haciéndonos siervos del pecado mientras intentamos servir a Dios mediante la ley de Moisés. En lo que a nosotros respecta, la ley del pecado y de la muerte es más fuerte que la ley de Moisés. Y luego, en tercer lugar, la ley de vida en Cristo Jesús. En 1 Corintios 9:21 el apóstol Pablo dijo que él se encontraba bajo la ley de Cristo. Esta ley es llamada aquí en Romanos 8 como ley del Espíritu, porque es la vida en el Espíritu Santo, aquello que permite que esta ley manifieste todo su poder en nosotros. En lo que a nosotros respecta, la ley del Espíritu es la más fuerte de las tres leyes y por su poder y autoridad podemos desarrollar una vida cristiana de poder, victoria y fruto, logros que en la debilidad de la carne y bajo la ley jamás pudimos alcanzar. En orden de poderes es como sigue. La ley de Moisés es la más débil de todas por causa de la debilidad de nuestra débil naturaleza carnal. Una naturaleza que tiende hacia el pecado no puede subordinarse a una ley divina que es santa, justa y buena. Es en esta debilidad y tendencia al pecado del hombre que radica la falta de poder de la ley de Moisés,
no por ella misma, sino por nosotros. La ley del pecado y de la muerte es más fuerte que la ley de Moisés, al punto de que, como vimos en el capítulo 7, es capaz de manipular nuestro deseo por obedecer la ley divina para arrastrarnos al pecado. Pero la ley del Espíritu es aún más fuerte porque es la poderosa vida de Cristo fluyendo en y a través de nosotros. La ley del Espíritu establece que Cristo vive en usted y que entonces usted puede y debe vivir conforme a su carácter. La ley del Espíritu es más fuerte que la ley de Moisés porque dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley del Espíritu es más fuerte que la ley de Moisés porque condenó al pecado en la carne, cosa que la ley jamás pudo hacer. Y la ley del Espíritu es también más fuerte que la ley del pecado y de la muerte porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lisa y llanamente, la ley del Espíritu libera al alma, justificada del poder de la ley del pecado y de la muerte, y le permite vivir en santa y piadosa manera de vivir. Manson dijo lo siguiente, la ley de Moisés tiene derecho pero no poder. La ley del pecado tiene poder pero no derecho. La ley del Espíritu tiene derecho y poder. Dicho de otra manera, la ley de Moisés nos dice en nuestra mente que cuál es la justa, santa y buena voluntad de Dios. Tiene derecho a mandarnos lo que es correcto, pero no nos da el poder para obedecerlo. Necesitamos este poder porque somos débiles en la carne, pero la ley no puede proveer este poder. La ley de Cristo, la ley del Espíritu que mora en nosotros, es más fuerte que la ley de Moisés porque no se basa en la débil condición humana, en nuestra débil carne, sino en el poder de Dios que obra poderosamente en nosotros por medio de su Espíritu. Resumiendo, la ley de Dios tiene derecho, pero no otorga poder. Es vencida en nosotros por una ley más fuerte que es la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte tiene poder y no derecho, y logra imponerse en nosotros la ley de Dios, pero no queda victoriosa, sino que asimismo es vencida por una ley que es aún más fuerte, la ley del Espíritu, la cual sí tiene poder y tiene derecho. Por eso hasta aquí cabe preguntar, ¿no confiaremos pues en esta ley de vida en Cristo Jesús, en esta ley del Espíritu Santo? ¿Seremos obedientes a esta ley suprema del Espíritu que le dice a los justificados que ya no serás un siervo del pecado porque no estás bajo la ley, sino bajo el Espíritu? ¿Seremos obedientes a esta ley que declara Cristo vive en ti por la fe y has de vivir conforme a su carácter? ¿O aún nos subordinaremos bajo leyes con un poder y autoridad menores, como es la ley de Moisés y la ley del pecado y de la carne? ¿Bajo qué ley viviremos este día y todos los días de nuestra existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia. Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén. Quiero más de ti y habitar